Bueno, muchas gracias. La idea de esta charla, cuando la ideé para presentarla, se me vino a la cabeza cómo podemos hacer que nosotros, los hepatólogos, no seamos simples mozos, entre comillas, de la toma de la decisión que generan los cirujanos con una decisión más vehemente. Y la idea de esto es plantarnos y ponernos en la discusión, en la toma de decisiones de los tratamientos curativos del hepatocarcinoma, sea ablación, resección quirúrgica y trasplante. Flair ya presentó esto, esta es la estadificación PSLC de la Clínica de Barcelona. Como ven ahí, hoy voy a tratar de focalizarme en los estadios muy temprano y temprano, que abarcan globalmente, salvo en Asia, casi un 30% de pacientes al momento del diagnóstico, 5 a 10% en estadios muy tempranos y un 10 a 20% de pacientes con BCLC-A. Ambos también pasibles de tratamientos con intención curativa. En Asia quizá esta población es mayor debido a la estricta screening o tamizaje rutinario del hepatocarcinoma a nivel poblacional. En relación al estadio muy temprano, abarca pacientes con adecuada función hepática, con nódulos únicos menor o igual a 2 centímetros de diámetro y con un excelente performance status. La pregunta que se tiene que hacer primero y principal es si el paciente es candidato a trasplante o no y si tiene hipertensión portal o no. Y uno puede tener en relación a esto si el pool de donantes es accesible o no, y teniendo en cuenta que la biología de duplicación del tamaño tumoral en estos pacientes con nódulos únicos menores a 2 centímetros es bastante larga en el tiempo, uno puede tener 3 opciones. Lo ideal en estos pacientes no candidatos a trasplantes: la ablación por radiofrecuencia, la resección quirúrgica, vamos a ver en qué candidatos ideales, y eventualmente aguardar la progresión para que entren dentro de criterios de Milán, algo riesgoso, y eventualmente trasplantarlos. Ahora, la toma de decisiones en la ablación percutánea o la ablación por vía laparoscópica, uno tiene que tener en cuenta, cuando uno ve los estudios publicados, es que el endpoint primario debiera ser la mejora en la sobrevida. En un endpoint secundario es la mejora en la recurrencia del hepatocarcinoma. Evaluar las comorbilidades de cada paciente, la localización es importante para los tratamientos ablativos, el tamaño tumoral también, y la factibilidad y los costos y la factibilidad del centro o regional. Los tratamientos ablativos más frecuentemente utilizados eran la alcoholización percutánea, que es la instilación de alcohol en el nódulo tumoral, o la ablación por radiofrecuencia. Como ven aquí les puse 3 revisiones sistemáticas con metaanálisis que incluyeron distintos estudios randomizados, aleatorizados, controlados en distintos tiempos. Y como ven ahí, en general la ablación por radiofrecuencia ofrece un beneficio en cuanto a la sobrevida superior a la inyección por alcohol, a la alcoholización, y también en cuanto a la recurrencia del hepatocarcinoma. Además, permite una respuesta tumoral completa con mayor eficacia, menor número de sesiones y también menor recurrencia local perilesional. La calidad de la evidencia es alta, entonces, y nos permite decir que la ablación por radiofrecuencia es el método de referencia para el tratamiento de los pacientes en estadio muy temprano. Ahora, la tecnología o el desarrollo de la tecnología en medicina avanza y el trono, la ablación por radiofrecuencia, se ve amenazado día a día, básicamente, con una mejora de las estrategias de ablación por radiofrecuencia con radiofrecuencia por multipolar, o ablación por microondas, o crioablación, o electroporación irreversible. Pro y cons de cada estrategia: fíjense que la contra que tiene la ablación por radiofrecuencia es la cercanía a vasos sanguíneos, que disminuye la eficacia del efecto térmico necrótico de la ablación por radiofrecuencia. Eso se está viendo si con los electrodos multipolares eso se podría incluso resolver. En relación a la ablación por microondas, el pro, o sea, a favor, es que tiene el efecto térmico de daño es más rápido y con mayor alcance térmico, y tiene menor influencia del efecto del descenso de la temperatura cuando el nódulo está cercano a estructuras vasculares. La contra es que hay un solo randomized trial, es un estudio randomizado aleatorizado que se diseñó para superioridad respecto a la ablación por radiofrecuencia,
y no demostró ser superior la ablación por microondas respecto a la ablación por radiofrecuencia en ese trial y en una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó ese trial y 6 estudios de corte retrospectivos. Lo mismo sucede con la crioablación, que si bien hubo un ensayo clínico aleatorizado, tampoco demostró superioridad respecto a la ablación por radiofrecuencia, además genera potencial riesgo de crioshock. Por último, la electroporación irreversible es una estrategia que aún está basada en estudios observacionales retrospectivos o reportes de serie de casos, con lo cual la evidencia aún demanda mejores resultados. Por último, en relación a los tratamientos locorregionales, la radioterapia estereotáxica extracorpórea está ganando terreno, pero básicamente es en base a estudios de corte retrospectivos, combinados con quimioembolización o no combinados con quimioembolización, como este estudio retrospectivo, o otros estudios retrospectivos utilizados la SRBT en pacientes en lista de trasplante hepático, en aquellos, sobre todo en aquellos pacientes que no tenían la función hepática preservada ideal para la ablación por radiofrecuencia o que tenían cercanía a estructuras vasculares. Esta estrategia sería de utilidad, pero aún demanda mejor evidencia para una firme recomendación. Entonces, habiendo dicho esto, en relación a la comparación en los tratamientos ablativos, vamos a pasar a la comparación de la ablación por radiofrecuencia, que es el estándar de tratamiento de estos pacientes, y la resección quirúrgica. Como ven aquí, incluí distintos estudios de corte retrospectivos fundamentalmente y 3 trials o 3 estudios randomizados controlados, en los cuales globalmente uno puede decir que la mejora en la sobrevida a 5 años es superior en los pacientes que se operan y también respecto a la recurrencia a 5 años del hepatocarcinoma. Es importante también aclarar que aquellos pacientes que se habían asignado en la rama ablación por radiofrecuencia tuvieron menos efectos adversos y menor tiempo de hospitalización. Dicho esto, la controversia puntual en estadio muy temprano es aquellos pacientes que son candidatos quirúrgicos por naturaleza, cuál es la eficacia en cuanto al beneficio de la resección quirúrgica respecto a la ablación por radiofrecuencia. En distintas revisiones sistemáticas, como ven ahí, la sobrevida global y la recurrencia son similares en estos pacientes, sin embargo, en cuanto a la costo-efectividad es superior en la ablación por radiofrecuencia. Ahora, es distinto el escenario cuando contemplamos pacientes con estadio temprano, con nódulos únicos, sobre todo más de 20 milímetros de diámetro, en cuanto a la eficacia de la radiofrecuencia es menor respecto a la cirugía, y ni que hablar en aquellos pacientes con estadio temprano, 2 o 3 nódulos menores o igual a 3 milímetros de diámetro, ¿sí? La ablación por radiofrecuencia en este escenario sería ideal para candidatos no quirúrgicos o que por comorbilidades no se pueden trasplantar. Entonces, no soy cirujano, pero la idea es que intentemos ver cuál es el mejor candidato a resección quirúrgica y uno tiene que contemplar variables prequirúrgicas en cuanto al endpoint más importante, que es la mejora en la sobrevida. También variables pronósticas relacionadas a la recurrencia del hepatocarcinoma, que es el talón de Aquiles de estos procedimientos, el número y tamaño de nódulos, la localización, la extensión de candidatos a resección quirúrgica, incluso en BCLC-B o C, y todo esto en relación a la extensión de la hepatectomía o el programa de la extensión de la hepatectomía que realicen los cirujanos. Teniendo en cuenta esto, la sobrevida a 5 años ideal de la resección quirúrgica debe ser superior al 50%, con una recurrencia que oscila entre el 30 al 40% al mismo tiempo, y una mortalidad perioperatoria que no debiera superar el 1%. Entonces, la resección quirúrgica o el racional y la evidencia terapéutica del paciente con estadio temprano, BCLC-A, es clave el rol de la presencia de la hipertensión portal. Ahí divide las aguas, el paciente es o no candidato a resección quirúrgica o una intención curativa. Pero ahora, en los últimos años, ha habido una controversia y se ha demandado a ver en qué pacientes con hipertensión portal se podría hacer una resección quirúrgica, es decir, a quiénes operar a pesar de que tengan hipertensión portal clínicamente significativa. Y en aquellos que no tienen hipertensión portal o que tienen más de 3 nódulos menores de 3, trasplantarlos si tienen acorde a criterios de elegibilidad en cada centro, o si tienen comorbilidades, como les mostré anteriormente, ablacionarlos. 3 revisiones sistemáticas y metaanálisis que evaluaron el impacto de la hipertensión portal tanto en la sobrevida a mediano y a largo plazo y el impacto de la hipertensión portal clínicamente significativa
en la incidencia de descompensación de la cirrosis en estos pacientes. Todos pacientes Child A, con hipertensión portal o sin hipertensión portal. Y fíjense que la sobrevida a 3 y 5 años en este metaanálisis, el riesgo de muerte en el tiempo en estos pacientes a 5 años fue el doble en aquellos pacientes que tenían hipertensión portal clínicamente significativa. Pero fíjense que la heterogeneidad medida por el I² es casi del 50%, y esto fue significativo, básicamente en qué medida o de qué manera se valoró o se definió la hipertensión portal clínicamente significativa. También no hay dudas que aquellos pacientes con hipertensión portal tienen mayor riesgo de descompensación y que esa descompensación se mantenga en el tiempo, sostenida en el tiempo. Esto ya lo han visto sobre todo en la década del 90 y fundamentalmente en el último tiempo se ha tratado de identificar aquellos pacientes que a pesar de que tengan hipertensión portal medida manométricamente podrían ser resecados. Son aquellos que tienen MELD menor a 10 o que idealmente se resecan con resecciones menores o menos de 2 segmentos. Ahora, la clave es cómo determinar o cómo definir la hipertensión portal clínicamente significativa. No hay duda que el paciente que tiene ascitis o varices esofagogástricas, ese paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa y no hay otra cosa que evaluar, ¿sí? Pero aquellos pacientes Child A que no tienen hipertensión portal clínicamente evidente, el gold estándar para determinar la hipertensión portal es la manometría o el gradiente por vía manométrica. Hay subrogantes que están relacionados o correlacionados al gold estándar, que es la manometría, que es la esplenomegalia mayor de 12 centímetros con el recuento plaquetario menor a 100.000. Sin embargo, como ven ahí, la correlación entre esas variables subrogantes con la manometría deja algo de interrogante porque quizá un 40% de pacientes que no lo tienen, que tienen gradiente sinusoidal. Lo que está claro entonces, independientemente de la medida que nosotros utilicemos para definir hipertensión portal clínicamente significativa, estos pacientes no son candidatos ideales a resección quirúrgica y uno puede utilizar estos subrogantes clínicos, como les comenté anteriormente, la esplenomegalia asociada al recuento plaquetario menor a 100.000, pero en el último tiempo la elastografía ha tomado relevancia en la predicción de eventos de descompensación en pacientes que van a resección quirúrgica. Con una curva ROC en 3 trabajos distintos bastante ideal, mayor a 0,80, que es bastante buen predictor de estos eventos. Sin embargo, el talón de Aquiles de la elastografía es el cutoff que uno utilice. Si el cutoff uno lo utiliza como más sensible, ¿sí? Es decir, que tiene más falsos positivos, el cutoff debiera ser más bajo, ¿sí? En cambio, si uno utiliza el cutoff más específico, con un cutoff más alto, uno puede jugar, digamos, con qué cutoff utilizar mediante la sensibilidad y la especificidad en estos trabajos. Ahora, entonces, ¿es factible la resección quirúrgica en otros escenarios? Lo discutible es en qué pacientes con hipertensión portal es factible la resección quirúrgica. ¿Es válido la resección quirúrgica en pacientes con estadio intermedio? ¿Y es válido la resección quirúrgica en pacientes que tienen invasión vascular? El ICELA ha sacado las guías de práctica clínica recientemente y fíjense cómo ha integrado en aquellos pacientes en centros de referencia que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. La primera pregunta que uno tiene que hacer es cuál es la magnitud de la extensión de la hepatectomía, definida como menos de 2 segmentos, una extensión menor o una extensión mayor o igual a 3 segmentos. La extensión de la hepatectomía no hay dudas que genera un mayor riesgo de descompensación y en aquellos pacientes que no tienen hipertensión portal lo ideal es hacer resecciones menores, ¿sí? Sobre todo en pacientes con un MELD score mayor a 9 puntos. La controversia sigue en pacientes BCLC-B, 2 estudios de corte retrospectivos de la práctica diaria. Habían algunos pacientes que se habían operado, independientemente de que el estándar de tratamiento era la quimioembolización, y en Asia esto es bastante más prevalente o bastante más frecuente. Y en Asia hay un solo trial que comparó la resección quirúrgica contra la quimioembolización
y una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Hepatology en este año, que concluyen que la resección quirúrgica en candidatos ideales BSLCB podría ser utilizada y de hecho es superior a la quimioembolización. Uno tiene que tener presente dos cuestiones. Este trabajo sobre todo es asiático, tanto la revisión sistemática, el metaanálisis y el ECA, que en estos trials la rama quimioembolización se seguía haciendo quimioembolización independientemente de la progresión de la enfermedad hepática, es decir, que uno quimioembolizaba al paciente, hasta que se agotaba por progresión de enfermedad hepática. Entonces uno tiene que tener presente esto, porque la eficacia de la resección quirúrgica contra la quimioembolización debería ser tomada con precaución. No hay dudas que también en Asia las resecciones segmentarias, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen invasión portal subsegmentaria, se hacen en la práctica diaria. No hay trials comparativos entre tratamiento sistémico y resección subsegmentaria. Y sobre todo en Europa se ha evaluado en una cohorte retrospectiva aquellos pacientes que tenían resección subsegmentaria versus aquellos pacientes que habían iniciado tratamiento sistémico, y la evidencia nos demuestra que no fue superior respecto al tratamiento sistémico con sorafenib. El talón de Aquiles entonces, tanto de los tratamientos ablativos como la resección quirúrgica, es la recurrencia del hepatocarcinoma. Esto tenemos que considerar que los pacientes que tienen o desarrollan hepatocarcinoma tienen un hígado broncogénico por naturaleza, que hay predictores de recurrencia temprana, sobre todo en aquellos que se resecan, que depende de la resección anatómica contra no anatómica, si el paciente quedó en R0 o no, si había presencia histológica de predictores de recurrencia como la invasión macro o microvascular. También se está estudiando el nivel de alfa-fetoproteína prequirúrgicos, y también definir las recurrencias, cómo es la dinámica de la presentación de la recurrencia, si es temprana o es tardía. Eso va a depender y va a determinar también el pronóstico. ¿Cómo podemos manejar la recurrencia del hepatocarcinoma en estos pacientes? Sabemos que la dinámica, como les dije, de la presentación de la recurrencia en general ocurren sobre todo durante los primeros 3 años, y de esos primeros 3 años, sobre todo los primeros 12 meses. ¿Sí? Lo importante es que no podemos predecir qué pacientes van a recurrir todavía aún estando dentro de criterios de trasplantabilidad. Y sobre todo, lo que se ha evaluado en estudios observacionales retrospectivos es que la recurrencia del hepatocarcinoma luego de intención curativa dentro de los primeros 12 meses tiene un peor pronóstico. Todo esto uno lo tiene que balancear y tratar de determinar qué le podemos ofrecer al paciente en recurrencia, si es nueva ablación por radiofrecuencia, si es recirugía o si incluso un trasplante. Como indicación de trasplante en estos casos, después de la recurrencia de tratamientos ablativos o de resección quirúrgica, es controvertido, pero hay estudios observacionales, sobre todo en su mayoría todos retrospectivos, y hay 2 estrategias: un trasplante de salvataje, que es en aquel paciente que ya tiene la recurrencia post resección quirúrgica, estando dentro de criterios de trasplantabilidad, o en aquel paciente que se reseca y que tiene factores pronósticos histológicos de mayor recurrencia y peor sobrevida. Es un trasplante de salvataje o ab initio de profilaxis. Esta estrategia presentada en el Hospital Clínic de Barcelona aún no se ha validado de manera externa en otros centros. Para terminar el tema de la recurrencia y la ablación, los tratamientos ablativos, como les dije, el talón de Aquiles es la recurrencia del hepatocarcinoma. El uso de tratamiento con sorafenib preventivo para prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma no fue beneficioso, no demostró un beneficio real en este trial, con lo cual no está recomendado en estos pacientes. Para pasar al trasplante, la mayoría todos conocen cuáles son los criterios de elegibilidad Gold Standard, que son los criterios de Milán. El trasplante es independiente de la función hepática, si está deteriorada o no está deteriorada, independientemente también del performance status, independientemente de la presencia o ausencia de hipertensión portal. ¿Cuáles son las controversias relacionadas al trasplante? La elegibilidad del trasplante. Además, los criterios de downstaging o reducción de estadio, ¿es eficaz? ¿No es eficaz? ¿Cuál es la evidencia disponible? Y por último, que no hay duda que en el estadio BSLC el paciente, si es candidato a trasplante por criterios de elegibilidad del hepatocarcinoma, debiera trasplantarse.
Para terminar, entonces, ustedes conocen todos los criterios de Milán, que durante más de 20 años son los gold standard de selección para trasplante. Sin embargo, estos criterios se han tratado de exponer mediante criterios extendidos con criterios de Yao en San Francisco. Y por último, como ven ahí, fíjense que estos dos criterios incluyen solamente tamaño y número de nódulos. La inclusión de la alfa-fetoproteína en los criterios de elegibilidad para el trasplante no hay duda que es una tendencia mundial y no hay duda que permite hiperseleccionar los candidatos de una mejor manera, como lo mostró el trabajo de Ubox que hemos validado acá en Latinoamérica. Para terminar entonces, ¿cuándo y qué ofrecer entre estrategias curativas? Como le demostré, uno tiene que focalizarse que uno debiera, el principal endpoint es la mejora en la sobrevida, teniendo en cuenta que la recurrencia del hepatocarcinoma también es relevante, tanto en la ablación por radiofrecuencia como en la resección quirúrgica, y el pool de donantes es el talón de Aquiles en el trasplante. ¿Cuándo hay que ofrecer? Entonces, debiera ser todo esto manejado en equipos multidisciplinarios, poniéndose firme con los vehementes o poniéndose firmes en cuestiones de decisiones no basadas en la evidencia. Muchas gracias.